Vamos a calcular esta integral. Igual tenemos que buscar primero sus singularidades para poder reconocer las que estén aquí adentro de la circunferencia de radio 1 y centro en 0. Y entonces yo sé que e a la z cuadrado menos 1 debe ser 0, lo que quiere decir que el e a la z cuadrado debe ser 1, y esto me da una única opción, que es cuando z cuadrado sea igual exactamente a 0. Esta es la única opción que voy a tener, y entonces acá voy a poder sacar algunos valores. De hecho, acá voy a tener más opciones que solo esta, porque si ustedes recuerdan, el exponencial complejo, entonces vamos a poner exponencial de u más iv va a ser igual a 1. Entonces estos se escriben en forma polar. Entonces tendríamos e a la u cis de v, y eso tiene que ser igual a 1, que es la forma polar de 1, cis de 0. Y entonces el e a la u debe ser 1. Entonces con el e a la u igual a 1 ya debemos, recordemos que el u y el b ahora ya son números reales, de forma que acá ya puedo aplicar mis conocimientos reales, y para resolver esa ecuación lo que normalmente haríamos, y es lo que tenemos que hacer acá, es sacar logaritmo natural, pero el logaritmo natural real. Entonces el logaritmo natural real en este caso me va a dar 0. Entonces el u va a ser 0, su parte real va a ser 0. Entonces u va a ser 0. Y ahora la comparación entre el v y el 0 no es así de simple, sino que esto es 0 más 2pi por k. Entonces acá mis soluciones o mis singularidades estarían dadas por z sub k, vamos a poner acá, o z sub m, igual a 2k por pi por i. Pero afortunadamente acá la única singularidad que va a quedar dentro de esta circunferencia es cuando k sea igual a 0. Y entonces la única singularidad que voy a tener yo acá es 0. Esa es la única singularidad, la vamos a poner z0. Y ahora ya podemos calcular el residuo usando las técnicas que nosotros querramos. Primero tenemos que clasificar la singularidad. Acá tengo mi función f, que se puede escribir como g partido h. Mi g del numerador va a ser 1. Y como es 1, inmediatamente yo sé que el orden de g es, en el numerador es 0. Ahora mi h es e a la z cuadrado menos 1. Para no usar derivadas otra vez, vamos a expandirla en serie de potencias. Recordemos que la serie del exponencial es 1 más, en este caso sería z cuadrado, más z a la cuarta partido 2 factorial, más z a la sexta partido 3 factorial, etcétera. Y a esto le voy a restar 1, y entonces el resultado me va a quedar z cuadrado más z a la cuarta partido 2 factorial, más z a la sexta partido 3 factorial, etcétera. Y entonces el primer término de la serie de Taylor que no me aparece con 0, que no es nulo, es el z cuadrado. Esto quiere decir que el orden en 0 de la función h es 2. Y ya podemos utilizar mis fórmulas para residuos. El orden del numerador es 0, el orden del denominador es 2. Podemos ver acá tenemos la fórmula 4. Si el orden del numerador es 0 y el orden del denominador es 2, entonces vamos a copiarla para tenerla acá. Entonces, usando esta fórmula, yo necesito la primera derivada de g. La primera derivada de g sería 0. Evaluada en z0 es 0. Y necesito la segunda derivada de h. La segunda derivada de h estaría dada aquí. Recordemos que en un polinomio, o más bien en una serie de Taylor, la serie de Taylor siempre va a aparecer con los a sub k como la késima derivada evaluada en z sub 0 partido k factorial. En este caso sería para mi h. Ya tengo su serie de Taylor ahí escrita, es esta serie de Taylor. Entonces la segunda derivada de h partido 2 factorial es el coeficiente que tenga z cuadrado. Entonces aquí segunda derivada de h partido 2 factorial
sería 1, lo que quiere decir que esto va a ser 2 factorial. Voy a explicar un poco acá. Este coeficiente que está acá, que es un 1, ese debería ser la segunda derivada de h evaluada en 0 partido 2 factorial. O sea, 1 es igual a esto, o sea que paso a multiplicar el 2 factorial y me queda 2. Adicionalmente, necesito la tercera derivada. Y entonces resulta que la tercera derivada de h en z sub 0 va a ser 0. Porque acá no tenemos ningún coeficiente con z cubo. O sea, el coeficiente z cubo es 0, lo que quiere decir que la tercera derivada de h va a ser 0. Y entonces ya podemos calcular el residuo de mi función en z sub 0 va a ser 2 por 0 partido segunda derivada, que es 2, menos 2 tercios de g en 0, que es 1, por tercera derivada, que es 0, partido segunda derivada al cuadrado, y entonces mi resultado es 0. Entonces, por teorema de residuos, la integral de dz sobre e a la z cuadrado menos 1 sobre gamma va a ser igual a 2pi por i por el residuo de f en 0, y esto es 0. Ya tenemos nuestra respuesta.